en este momento con ustedes, representando a la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina. La verdad, lo que vamos a escuchar, lo que vamos a compartir son las experiencias llevadas a cabo por distintas responsables de las áreas dependientes de la Subsecretaría de Gestión y Empleo, tratando de amortiguar el impacto feroz que tuvo el inicio de la pandemia y la cuarentena, la verdad, muy difícil para todos nosotros. Y lo que van a ver también es el resultado del trabajo realizado en equipo, con el impacto, con las llamadas telefónicas, con el WhatsApp, con el Zoom, con el Webex, digamos, con todos aquellos medios de comunicación que nos ayudaron a paliar la difícil situación en la que se enfrentó no solamente el empleo público, sino también nuestra nación y todas las naciones en respuesta a esta situación particular. Si de a poquito vamos pudiendo subir las imágenes, los videos de las colegas que comparten conmigo el panel, se las voy a ir presentando, y lo que vamos a escuchar van a ser las distintas políticas llevadas a cabo en términos de empleo, en términos de relaciones laborales, en términos de carrera, en términos de concurso y fundamentalmente en términos de colaborar y acompañar a todos los empleados frente a situaciones que desde la situación subjetiva, desde la posición subjetiva y social, no fueron atravesando. Podemos ir subiendo para presentar al resto de los panelistas. Discúlpenme un segundito porque como muchos de ustedes estamos estrenando este stream y no queremos equivocarnos, pero seguramente lo vamos a hacer, así que téngannos un poquito de paciencia. A ver. Bueno, evidentemente hay alguna dificultad que no depende de mí. Mientras tanto, les voy a ir comentando de qué vamos a trabajar, de qué les vamos a mostrar hoy. La contadora Natalia Rosarena encaró, junto con la Dirección Nacional, que depende de la Subsecretaría, todas las comisiones paritarias en manera presencial. A ver, aguárdenme un segundito que me están indicando. A ver. Un segundito, por favor, les pido disculpas. Por otro lado, estamos también, a ver si ahora puedo compartir pantalla con el resto de los integrantes. No, no es este. Ahora sí, ay, bueno. Perfecto. Al fin alguien. Bueno. Buenas tardes. Bienvenida Vanessa Singiser, directora del área de carrera, que nos va a ir contando las vicisitudes de su específica dedicación, y los dejo con ella. Suerte, Vane. Bueno, muchas gracias, Cris. Bueno, bienvenidos, un gusto estar acá con ustedes para que podamos compartirles nuestra experiencia. La charla de hoy la titulamos Estrategias del empleo público en la adaptación a nuevas formas de trabajo para lograr el equilibrio entre lo consabido y la innovación, ¿no? Cómo trabajar en un entorno
nuevo y de crisis con todo lo que ya sabíamos, con todo nuestro backup y con todas las ideas nuevas y las necesidades de aportes y soluciones innovadoras como para poder salir adelante a una situación de crisis y bastante devastadora por lo sorprendente que fue, ¿no? Todo el atravesamiento de la pandemia. Yo les preparé una presentación, así que me gustaría compartirlas con ustedes. Como me indicaron, aprieto el botón compartir, pongo compartir pantalla. A ver si las pueden ver. Un minuto, por favor. Ahí está. Ustedes pueden verlo. Ah, perfecto. Bueno, yo lo que voy a hacer es, voy a ver trabajar desde la presentación para poder ir avanzando. Bien, nosotros, o por lo menos lo primero que quería rescatar es recordar un poco el contexto en el que comenzamos a trabajar, ¿no? Con la declaración de la pandemia por el COVID-19 en marzo del 2020, a través de la Organización Mundial de la Salud, nos encontramos con una situación nueva, inesperada para todos. Dentro de la Argentina, a través de decretos de necesidad de urgencia y otras normas complementarias, el presidente y el resto de los funcionarios decretaron el aislamiento social preventivo y obligatorio a fin de proteger la salud pública para todas las personas que habitan nuestro país. Esto fue un hito fundamental, ya que con ello se trató de cuidar a cada uno de los habitantes de la Argentina. Acto seguido, a través de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, con una norma complementaria, a través de una resolución, se otorgó una licencia preventiva a todas las personas trabajadoras del sector público nacional y, muy importante, detallando cuyas tareas habituales u otras análogas pudieran ser realizadas desde el lugar de aislamiento, debiendo, en el marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones en que dicha labor sería realizada. Estas primeras pautas fueron fundamentales y fundacionales de la forma en que íbamos a seguir trabajando a lo largo de toda la pandemia, ¿no? Era muy importante esto, poder destacar que había equipos de trabajo en el sector público que eran indispensables, como por ejemplo los médicos, los enfermeros, gente de las fuerzas, y otros equipos que tal vez parecería que no, pero en realidad sí también lo éramos. Entonces era muy importante continuar con el trabajo y poder seguir dando servicio a la ciudadanía. A pesar de que también somos personas y también nos estaba atravesando la pandemia, ¿no? Entonces es muy importante esta definición, que en el marco de la buena fe contractual, todos los que pudiésemos trabajar desde nuestro lugar de aislamiento y de la mejor manera posible, pongamos lo mejor de nosotros mismos para poder avanzar y salir adelante. Y bueno, ahora les voy a contar nuestra experiencia, que lo mejor es que así fue. Bien, las primeras lecturas que tuvimos fue que la realidad existente no se parecía en nada a la vida laboral habitual que se llevaba hasta el momento, más allá de todo lo que nos pasaba desde lo personal, volver a estar todos en cada uno en sus casas o en su lugar de aislamiento, con su familia, cambiando la rutina. Lo que tenía que ver con el trabajo y la vida laboral habitual era totalmente distinto. Ya no íbamos a un lugar de trabajo particular, sino que teníamos que trabajar puertas adentro, trabajar desde nuestra casa no era algo elegido y tampoco se parecía en nada al imaginario o el ejercicio que todos podríamos haber tenido en algún momento de lo que habíamos o estuvimos escuchando de lo que era el teletrabajo, ¿no? No es lo mismo trabajar remoto desde casa en una situación de pandemia que ser un teletrabajador o trabajar a distancia. Son situaciones diferentes. Detectamos también que el temor por la incertidumbre y el desconocimiento respecto de la salud, junto con otras urgencias familiares, hacían muy difícil concentrarse en el aspecto de trabajo. Pero en paralelo también era muy importante que todos nosotros empecemos a pensar en otra cosa, no solamente en la salud, en aspectos negativos. Necesitábamos concentrarnos en un proyecto, en saber que podíamos salir adelante y en esto, ¿no? En poder responder a la ciudadanía
con cuestiones concretas y poder darle continuidad a nuestro trabajo de alguna manera. Esa continuidad no era posible pretender que se hiciera de la misma manera que lo hacíamos en la oficina, ¿no? O en los lugares donde lo hacíamos habitualmente, sino que teníamos que considerar que no solo se hacía desde otro lugar, sino que probablemente la forma en que la haríamos tendría que ser diferente, ¿no? Y ahí había que apostar, a trabajar en darle una mirada como para poder solucionarlo de una manera diferente. Comenzaban a aparecer sensaciones de ansiedad y frustración, ¿no? Sobre todo ante la falta de herramientas de trabajo. Muchos nos volvimos a nuestras casas sin una computadora, o teléfono, o tablet, o la que teníamos en nuestras casas la compartíamos con algún otro miembro familiar, o varios, no teníamos un lugar, no teníamos acceso a la información compartida. Mucha información tal vez estaba en servers locales, o estaba en la oficina, no solo en papel, sino está digital, pero en las oficinas. Incluso hasta los mismos líderes de equipos tal vez no tenían experiencia en lo que es gestión de trabajos con equipos remotos, ¿no? Gente que uno no lo ve o no está en contacto diariamente o con contacto a flor de piel, como quien dice. Acá es cuando aparece realmente una urgente necesidad de una pronta organización y continuidad de labor. Nosotros de la dirección de carrera nos sentimos bastante atravesados con la problemática y rápidamente detectando todas estas situaciones consideramos que era muy importante dar apoyo a todas las áreas de recursos humanos, a los líderes de equipo y a todas las personas que trabajan en la administración pública. Necesitábamos generar una especie, o en su momento fue eso, una especie de plan de acción que lo fuimos moldeando a través de diferentes intervenciones para brindar acompañamiento y herramientas concretas para atravesar y generar una nueva modalidad de trabajo. Esta modalidad de trabajo remoto no es teletrabajo, era una forma de trabajo particular que había que crearla, había que darle forma, había que encontrarle la vuelta. Entonces, para eso sabíamos, o por lo menos intuimos, y investigamos y definimos que debían aportar algunas breves pautas que tenían que ver básicamente con tratar de conocer cuál era la situación en la que se encontraban las personas trabajadoras y los líderes de equipo en sus casas y en su lugar de aislamiento, tratar de entrar en contacto y saber qué es lo que estaba pasando. Organizar y ordenar el trabajo que se realizaría fuera del lugar habitual, ver a qué se le daba prioridad, qué era indispensable, definir qué era el trabajo remoto, qué se esperaba de cada uno de nosotros, qué era lo que nosotros mismos esperábamos de nosotros y del resto, ¿no? Tratar de continuar la tarea utilizando diferentes medios tecnológicos, ya sea por teléfonos, mails, videoconferencias, redes sociales, como se pudiera y con el conocimiento que cada uno tenía en ese momento, ¿no? No todos hoy nos estamos encontrando acá virtualmente y creo que nos sentimos la mayoría bastante cómodos. Pensemos que hace un año atrás la situación no era así, todos estábamos más inquietos, no estábamos tan acostumbrados a esto. Sabíamos que también era muy importante mantener una comunicación continua con los grupos de trabajo, con compañeros, con colegas, con autoridades, con los mismos organismos para saber qué es lo que estaba pasando, para no generar o tener sensaciones de soledad, ¿no? Sentir que se seguía compartiendo y que se seguía estando. Priorizar las posibilidades de desarrollo y profesionalización, ¿no? Esta cuestión de aprovechar el tiempo en cuestiones que nos aporten. Inducíamos a que todo quien pudiera trate de hacer actividades de capacitación y que estén vinculadas, en principio, a la comunicación, ¿no? Para que se puedan comunicar. El que no sabía utilizar un WhatsApp o una videollamada, que aprenda eso primero, por lo menos para conectarse, y después así poder empezar y seguir tal vez con un curso virtual. Y también quisimos profundizar mucho en lo que es tener una mirada positiva sobre cómo sobrellevar una crisis, ¿no? Entonces, siempre decíamos esto, visualizar que toda situación de crisis conlleva la posibilidad de generar nuevas oportunidades. Y era algo que teníamos en mente y nos gustaba mucho, mucho transmitir más allá de las dificultades cotidianas. Entonces, las acciones que realizamos las concentramos básicamente en una primera instancia en guías de recomendaciones, que ahora más adelante las voy a describir, cómo eran, cómo las generamos,
Realizamos estudios de adaptación de la gestión de empleo público en entornos de crisis, básicamente a través de una encuesta, recolección de información y del análisis de sus datos. Realizamos protocolos para el trabajo a distancia. Promovimos la digitalización de los procesos de trabajo, las capacitaciones específicas en aspectos críticos y guías de recomendaciones también para los momentos post-crisis, ¿no? Sabíamos o veíamos en el transcurso del año y medio que la crisis iba mutando y la verdad que siempre se fue modificando, así que la adaptación era permanente. Bien, dentro de las guías de recomendaciones para empleados públicos sobre trabajo remoto y bienestar psicosocial, esta fue la primera guía que sacamos, bien enfocada a todos los empleados públicos, ¿no? Tratando de promover, reflexionar 3 cuestiones que eran básicas para nosotros y, por otro lado, también darles algunas cuestiones o ayudas y herramientas que llamábamos tips, ¿no? Esos tips que acompañaban o por lo menos daban un poquito de seguridad para poder armar una rutina de trabajo, una rutina del día, rutina para levantarse, para ordenarse, para definir los objetivos, para ver qué se hacía o no, con quién trabajaba, qué tema abordaba, qué esperan de mí, con quién me comunicaba hoy, con cuánta frecuencia me tenía o sentía que me tenía que comunicar para sentirme comunicado, para sentirme en contacto. Con todos esos tips, en paralelo, y lo que considerábamos que era muy importante era promover la reflexión en lo que era el sentido de pertenencia y bienestar de las personas trabajadoras, que sepan que por más que cada uno estuviese aislado y en su casa, pertenecía a un grupo, a un equipo de trabajo, a un organismo, a un Estado que estaba presente y que tenía que atravesar esta situación. Promover, reflexionar sobre el trabajo y la identidad social, cómo cada uno de nosotros, el trabajo y la forma en que trabajamos y dónde trabajamos y cómo elegimos, nos va definiendo como persona y nuestro grupo social también se va formando en el trabajo. Entonces también era importante reflexionar en qué nos pasaba, la constitución de la vida habitual de las personas. Hay gente que vive en familias más grandes, hay gente que tiene hogares monoparentales o están solos, entonces también era muy importante poder rescatar estas situaciones, ¿no? Poder apoyar al que estaba desbordado porque la casa estaba llena de gente, como también para los que estaban solos todo el día. Y bueno, y también promover la reflexión en todo lo en toda esta cuestión que el trabajo es lo que hacemos y no el lugar al que vamos, ¿no? Entonces, todo esto que podíamos hacer, por ejemplo, en una oficina, probablemente mucho de ello podíamos hacer en casa, ¿no? Así que en eso también trabajamos. Respecto a las guías para la conducción de equipos y el rol de las áreas de recursos humanos, nos concentramos, sí, en analizar y en ver y en discutir, intercambiar características del trabajo remoto en pandemia, las diferencias con lo que es el trabajo remoto habitual, el teletrabajo habitual o el trabajo a distancia, cómo uno no se pudo preparar, no tuvo ensayos, no tuvo capacitación, como salió de un día para otro, tuvimos que empezar a trabajar y fuimos haciendo como pudimos y ordenándonos como a través de ensayo y error. Considerar que esto era todo un proceso de adaptación, tener mucha paciencia, que por más que la pandemia nos atravesó de un día para el otro, no nos íbamos a poder adaptar de un día para el otro, ¿no? Esto era un proceso que día a día íbamos a poder sentirnos cada vez un poquito mejor y íbamos a poder ir solucionando diferentes cosas y tal vez de mejor manera, ¿no? A veces un pasito para atrás, para dar 2 para adelante, venían bien y pasaban, pero bueno, era importante poder transmitirlo también, que esto era algo posible. Y sobre todo darle apoyo a las áreas de recursos humanos, ¿no? Volverles a recordar el rol importante que tienen que tenían en cada uno de sus organismos, la importancia de estar comunicados con toda su gente, de generar vínculos, de estar presentes, de brindar información de todo tipo, el tomar conciencia del rol, de la importancia de su rol. Bueno, como les decía, también elaboramos protocolos,
para los trabajos puntuales, en nuestro caso eran trabajos que tenían que ver con la carrera administrativa, ¿no? Como para que la gente no se quede sin carrera, que la carrera quede parada durante el tiempo que dure la pandemia. Esto, por suerte, no sucedió. Ya veníamos con un trabajo fuerte de digitalización en la APN desde el 2016, así que terminamos de digitalizar los procesos que nos faltaban y los que habían sido digitalizados o tal vez escaneados, pero no creados de forma digital, tratamos de empezar a transformarlos de a poco para que así fuese. Y trabajamos en capacitaciones específicas en aspectos críticos, ¿no? Sobre todo en capacitaciones virtuales sincrónicas, que fueron muy bienvenidas con los referentes de recursos humanos porque en esas instancias no solo aprendíamos todo, sino que también nos dábamos contención y compartíamos experiencia. Con todo esto no nos era suficiente y pensamos que era muy importante registrar todo esto que nos estaba pasando, entonces decidimos armar una encuesta para poder recolectar información, encuesta que hicimos en los meses de abril y mayo del 2020, muy al principio de la pandemia, hicimos informes y con resultados muy interesantes y ahora estamos sacando una nueva encuesta durante los meses de noviembre y diciembre y seguramente para los primeros meses del año que viene ya tendremos los primeros resultados, que estamos ansiosos por poder analizarlos. En paralelo, ya pasado el mes de agosto, septiembre, armamos una nueva guía de recomendación que tiene que ver básicamente con cómo gestionar los entornos de postcrisis, ¿no? Cómo nos volvíamos a reinsertar y cómo de a poco nos volvíamos a organizar con esta forma de trabajo mixta, un poco en la oficina o en el lugar de trabajo, un poco en casa, muchos días en el trabajo, otros más en casa, cómo iba a ser esa relación en los equipos de trabajo y en nuestra forma de desarrollarnos. Así que también asesoramos al respecto. Toda esta información y estas guías nosotros lo fuimos subiendo, tenemos una página en argentina.gov.ar de la Secretaría donde ahí sí subimos todos los documentos y son compartidos por todos y cada uno los podía leer e intercambiar y por supuesto consultarnos lo que necesitara. Y bueno, como algunas conclusiones finales, creo que lo más importante o el mayor aprendizaje que tuvimos es que como personas y como organización nos encontramos con una crisis profunda y devastadora que nos sorprendió a todos y nos obligó en algún punto a cambiar una forma tradicional de hacer las cosas. Y Perdón la interrupción, Vane. Sí. Discúlpame, tenemos muy poquititos minutos, así que dentro de lo que puedas te voy a pedir que vayas cerrando. Estoy cerrando. Y aviso al público que lo que vamos a hacer es abrir el espacio de preguntas al final para poder organizar la presentación. Perdón, ¿eh? Bien, no, gracias Cristina, perfecto. Y le quería decir eso, básicamente para cerrar, que nos pudimos adaptar y generar una nueva forma de trabajo y creemos que es una oportunidad de crecimiento importante para todos. Bueno, les agradezco mucho y espero hayan disfrutado. Bien, muchísimas gracias, Vanessa. La verdad que es un gusto escucharte siempre. Nosotros ahora vamos a habilitar a la contadora Natalia Rosarena, responsable del área de relaciones laborales, que nos va a contar un poquito cuál fue el derrotero de su experiencia. Hola, ¿cómo estás? Todo tuyo. Hola, Cris. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por incorporarse a este panel, a esta presentación, por su tiempo. Bueno, como les dijo Cristina, mi nombre es Natalia Rosarena, pertenezco a la Dirección Nacional de Relaciones Laborales y voy a estar conversando con ustedes y contando la experiencia que tuvimos en el proceso de transformación que vivimos en las comisiones paritarias y su rol en la gestión de los efectos de la pandemia por COVID-19. Si me dan un minutito, paso a compartir la presentación. Ahí la están viendo bien. Quiero chequear eso principalmente. Ahí está, si me confirman que se ve en pantalla completa, me quedo tranquila. Bueno, para dar comienzo, ¿qué voy a hacer? Definir las comisiones paritarias, por supuesto. ¿Por qué su nombre y cuál es su encuadre normativo? Las comisiones paritarias
Están integradas por representantes de dos partes, de acuerdo a lo que establece nuestra negociación colectiva y el mecanismo de negociación en Argentina, en la Administración Pública Nacional Argentina. Están integradas por representantes del Estado empleador, en el que hay representantes de 3 jurisdicciones, 2 de la Jefatura de Gabinete, una representada por nuestra Secretaría de Gestión y Empleo Público, y también la otra de las partes por las organizaciones sindicales, que son signatarias de nuestro convenio colectivo de trabajo general, la ATE y UPCN en nuestro país. Para darles magnitud del personal que está encuadrado en este convenio colectivo de trabajo general, es que quería contarles que tenemos una actuación por medio de estas comisiones paritarias en 123.000 trabajadoras y trabajadoras comprendidas. Y su norma de creación, como les decía antes, es este convenio colectivo de trabajo general, que fue en su segunda edición homologado por el decreto 214 del 2006 y en cuyo marco se fueron suscribiendo diferentes convenios colectivos de trabajos sectoriales según las actividades. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, como les contaba Vanessa, que me antecedió en la palabra, toda la Administración Pública Nacional vio un proceso de transformación de su funcionamiento a medios digitales. También, como decía Cristina en su introducción, debimos comenzar a implementar los sistemas de videoconferencia, virtualizar las reuniones, las actas que se firmaban en consecuencia. Pero la particularidad que se dio en el ámbito de las comisiones paritarias es que estos mecanismos se dieron a través de un trabajo coordinado y estableciendo acuerdos por consensos bajo los mecanismos de la negociación colectiva. Bueno, estas son las comisiones paritarias que, como les contaba al principio, funcionan en el marco de la Administración Pública Nacional Argentina. Acá ustedes podrán ver los nombres de cada una de ellas, pero quería comentarles que, si bien todas tuvieron un rol preponderante en la administración de los efectos de la pandemia COVID-19, vamos a centrar esta presentación a ciertas particularidades que tuvieron la Comisión de Aplicación y Relaciones Laborales, denominada COPAR, a quien se le reconoce una jerarquía dentro de las comisiones por ser la que interpreta al Convenio Colectivo de Trabajo General. También tuvo un rol preponderante la CIOT y, de igual modo, lógicamente, la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, cuyas siglas es CIMAT. Pasando al rol destacado de la COPAR, pero para que ustedes puedan hacer analogías con los diferentes sistemas normativos que poseen en los distintos países, les voy a contar cómo está integrada y cuáles son las funciones y las atribuciones de la COPAR. Como les decía antes, la COPAR tiene la función principal de interpretar con alcance general al convenio colectivo de trabajo homologado por decreto 214 del 2006, pero también fiscaliza la adecuación de los convenios colectivos sectoriales a las disposiciones establecidas en el convenio colectivo de trabajo general. Desde luego, interviene en la resolución de conflictos cuando alcanza a un número importante de trabajadores y también analiza semestralmente el estado de situación de la aplicación del convenio. ¿Cómo está integrada? Como les decía antes, a través de las dos partes que confluyen en la negociación colectiva, que son los representantes de las entidades sindicales signatarias, en este caso la Unión Personal Civil de la Nación, UPCN, y la Asociación Trabajadores del Estado, ATE. Como les decía, la COPAR dio el puntapié inicial en adaptarse y adaptar su normativa al funcionamiento virtual que se dio de forma introspectiva en la práctica, producto del aislamiento social preventivo y obligatorio y de la pandemia. Entonces, ¿qué fue lo primero que se adaptó en el reglamento de funcionamiento? Esto, formalizar que las realizaciones se realicen de manera remota. En este caso, porque la comisión así lo determina, o si no, también por causas como esta de situaciones de salud pública o fuerza mayor
o por alguna cuestión extraordinaria. El sistema, como les decía Vanessa antes, ya desde el 2006 existía un sistema de gestión documental electrónica, pero en el ámbito de las comisiones paritarias no era utilizado porque en general no todos los representantes tenían los respectivos usuarios y los permisos, también la creación de los sellos era necesaria, los multisellos, porque había que desdoblar los roles de los integrantes en cada una de las comisiones respecto de sus puestos originales que tenían en la administración pública. Entonces, para poder poner en funcionamiento rápidamente a las comisiones paritarias, tuvimos que adecuar los reglamentos, darle un sustento normativo a algo que se estaba haciendo en la práctica. Creamos los multisellos a los representantes, en el reglamento establecimos que la rúbrica virtual tiene el mismo valor jurídico que la firma hológrafa, y todas las actas que se suscribían, productos de las reuniones y demás, se comenzaron a firmar mediante este sistema de gestión documental electrónica. También se invitó a las restantes comisiones con sus particularidades a adaptar en base a estas previsiones a sus respectivos reglamentos de funcionamiento. Entonces ahora vamos a pasar al caso de la CIOT. Quiero contarles rápidamente el caso de la CIOT y el caso de la CIMAT. Espero que me dé el tiempo para llegar a las conclusiones finales. La integración de la CIOT es la misma que les comenté antes. 3 representantes titulares y 3 representantes suplentes de cada una de las partes. La CIOT tiene como objetivo principal establecer políticas y acciones para contribuir a los principios de igualdad de oportunidad y de trato, de no discriminación, prevenir y erradicar la violencia laboral, sobre todo con el objeto de garantizar relaciones laborales armoniosas. ¿Qué particularidad tiene la CIOT en esto que les contaba, que cada una de estas comisiones que elegí hoy para presentarles tiene algo especial para contar? Que recibe denuncias sobre violencia laboral. ¿Qué características tienen que tener estas denuncias? Deben ser confidenciales. Los integrantes de la CIOT que las reciben y le dan tratamiento deben garantizar los principios de discreción, imparcialidad, celeridad y resguardo de la identidad. Como les contaba antes, previo al aislamiento social preventivo y obligatorio, como el sistema de gestión documental electrónica no permitía la posibilidad de garantizar los resguardos de confidencialidad, es que estas denuncias en CIOT tramitaban en un formato papel en un sobre cerrado. Recién cuando eran recibidas por las integrantes de la comisión, se abrían esos sobres y se trataban. Al irrumpir la pandemia y en el entendimiento que la CIOT principalmente debía garantizar que cada ciudadano y ciudadana trabajador de la Administración Pública Nacional pueda efectuar su denuncia de manera remota para garantizar el principio, uno de los principios fundamentales de esta comisión, nos pusimos rápidamente en contacto con el área de trámites a distancia del equipo del sistema de gestión documental para poder crear un módulo que permita generar la denuncia en formato virtual. Había que garantizar que la identidad de la persona que denuncia, por eso se establecieron ciertos sistemas de validación del ingreso mediante el DNI o las claves de seguridad social o de la entidad recaudadora. También garantizar que ese proceso es reservado, que los datos que allí se establecen tienen carácter de declaración jurada. Para eso también tuvimos que generar una repartición en CIOT que permita caratular expedientes y documentos reservados. Este módulo en TAD entró en vigencia en julio del 2020 y en ese año se recibieron mediante este sistema 79 denuncias. Pero ese no fue el único objetivo que tuvo la CIOT en el marco de la pandemia. La CIOT además vio la necesidad de rever sus acciones, las acciones que tenían planificadas para este año, al igual que todo el resto de la administración pública, pero sobre todo entendiendo los impactos que generaban
la pandemia en la autonomía y en la desigualdad de género. ¿Por qué? Porque en general era una presión adicional para las mujeres el hecho del cuidado de los hijos en edad escolar. En ese sentido fue que se trabajó en varios objetivos y logros que se llevaron a cabo durante este año. Por ejemplo, elaboró la CIOT un protocolo marco de actuación, prevención, orientación, abordaje de los casos de violencia y acoso por motivos de género, en la incorporación de nuevas licencias al convenio colectivo de trabajo general. Atento que la Argentina ratificó el convenio 190 de la OIT, la CIOT empezó a trabajar en las propuestas de modificaciones necesarias para el convenio, para instaurar los principios de este convenio, así como también elaboró propuestas de cuidados y responsabilidades compartidas, responsabilidades familiares compartidas. También elaboró y difundió un calendario con los principales hitos en materia de igualdad de oportunidades y de género. Continuó con su proceso de acompañamiento y asesoramiento permanente de las delegaciones. CIOT y CIMAT tienen esa particularidad, que son dos comisiones centrales, pero que a su vez articulan con delegaciones que hay en cada ministerio o jurisdicción descentralizada. Y como otro hecho muy importante, otro hito muy importante, fue la realización de un evento digital en donde se presentó la secretaria de Gestión y Empleo Público, la doctora Ana Castellani, participó de ese evento de la CIOT presentando su investigación denominada Techos de Cristal, en donde visibiliza la brecha de género que puede verse en los cargos jerárquicos de la Administración Pública Nacional ocupados por hombres y por mujeres. Y ahora vamos a pasar al caso de la CIMAT, la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Bueno, como les comentaba antes, la integración es la misma, las dos partes, es otro de los órganos paritarios de los que vamos a hablar hoy, y tiene como objetivo velar por la seguridad y por la garantía y el mantenimiento de las condiciones del medio ambiente de trabajo. En ella funciona una comisión técnica asesora permanente y los ejes principales son la prevención y la capacitación. Como les contaba, CIMAT tuvo un rol protagonista en la administración de los efectos de la pandemia. Acá les muestro 3 de los hitos principales y con sus respectivas fechas que se fueron dando a través de la articulación de políticas mediante negociación colectiva, desde luego con el acompañamiento y la directiva de nuestras autoridades políticas, así como la de los representantes sindicales. Así fue que se celebraron estas 3 actas, el acta CIMAT 126, la 130 y la 157. En ellas se elaboraron en un primer lugar recomendaciones mínimas para la eliminación de los riesgos vinculados al COVID-19. Posteriormente se generaron pautas mínimas de elaboración de protocolos de actuación ante el COVID-19 y ya con la experiencia recogida a lo largo de varios meses de pandemia se lanzó un documento que refuerza ciertos conceptos. Como sabemos, fue todo muy dinámico, la información era cambiante, entonces era necesario todo el tiempo ir actualizando las recomendaciones y pautas. Bueno, al igual que CIOT, elaboró un encuentro con las delegaciones, eso articula permanentemente ambas comisiones con sus delegaciones. ¿Qué fue lo que mayormente hizo CIMAT para contribuir a gestionar los efectos de la pandemia? Intervenir en cada uno de los protocolos y dictar las normativas generales para que cada una de las delegaciones jurisdiccionales elaboren sus propios protocolos, siempre atendiendo a las determinadas particularidades de cada organismo y que esas delegaciones sean las responsables de capacitar, visibilizar y actualizar esos protocolos. Ahora vamos pasando un poco a la actualidad y les quiero contar que en la Administración Pública Argentina Nacional se dictaron 2 resoluciones que fueron la 62 de 28 de junio
del 2020 y la 91 de agosto del 2021, las dos. Y la primera de ellas estableció la posibilidad de convocar a la actividad presencial, a la actividad laboral presencial, a quienes posean la primera dosis de la vacuna una vez que hayan transcurrido 14 días de la inoculación. Y la segunda de ellas estableció que en el sector público nacional debe funcionar en modalidad presencial programada, siempre y cuando se dé cumplimiento a los protocolos que se elaboraron en el marco de la CIMAT. Esto nos da otra muestra de la importancia trascendental que tuvo la CIMAT en la vuelta al trabajo presencial. Para ir cerrando y estar bien con el tiempo, quería contarle algunas conclusiones, desafíos y próximos pasos. Como dijo Vanessa antes, que me antecedió en la palabra, estos contextos de crisis son verdaderas oportunidades para optimizar procesos y herramientas, para mejorar la calidad de los servicios públicos, para mejorar también las condiciones laborales, pero nada de esto hubiera sido posible sin el rol fundamental que tuvieron los representantes gremiales. Fueron socios estratégicos y se dio un trabajo coordinado y en equipo con el acompañamiento y las directivas de las autoridades políticas que rápidamente, para contextualizar, nosotros en Argentina veníamos de un cambio de gestión muy reciente y a los 3 meses de ese cambio de gestión nos vimos, irrumpió la pandemia. Entonces, había que rápidamente rearmar las áreas y ponerlas al servicio de la pandemia. Entonces, para generar sustentabilidad en esos cambios y en la articulación de las políticas propuestas por las autoridades, era necesario el rol fundamental de los representantes gremiales. ¿Cuáles vemos como los próximos desafíos? Gestionar esta llamada denominada nueva normalidad, dándole a las áreas de recursos humanos las suficientes herramientas para poder actualizar los protocolos, para poder... Estoy cerrando, Cris, que ya te veo, me quedan 30 segundos. Dale con confianza. Para poder brindar herramientas a las áreas de recursos humanos para poder profundizar los protocolos, para ir gestionando en los distintos estadios o fases de la pandemia de acuerdo a la dispersión geográfica que tenemos en el país, también formalizar en los distintos convenios colectivos de trabajo el teletrabajo o estos esquemas mixtos de prestación de servicio que se están dando en la actualidad. Y como reflexión de cierre, quería decirles que esta ponencia, el mensaje que me gustaría que les deje es que las comisiones paritarias no existieron con la pandemia, pero que si no hubieran estado debidamente constituidas y con representantes que sabían trabajar coordinadamente, no hubieran podido gestionar la pandemia. Entonces, estas comisiones paritarias son verdaderos canales de diálogo que contribuyen a garantizar la paz social, la consecución de los objetivos, y que nada de ello hubiese sido posible sin una negociación colectiva, la articulación de las políticas públicas a través del consenso y de las partes. Todo esto en pandemia, si hubiera funcionado mal, se hubiera profundizado. Así que el mensaje que les dejo es ese. Muchas gracias y gracias por su atención y que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias. Le damos un abrazo de felicitaciones a Nati. Y ahora estamos esperando que suba la licenciada Paula Recalde, responsable del área de concursos, que ya la tenemos acá. Paulita, ¿estás en silencio? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se Bien, escucha? Perfecto. Bien, estamos perfectos. Yo ya te dejo el escenario para vos. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Nati. Gracias, Vane, por las exposiciones anteriores, muy claras y dinámicas. Bueno, mi nombre es Paula Recalde, estoy a cargo de la Dirección de Procesos de Selección de la Secretaría de Gestión y Empleo Público en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y claramente estamos realizando los procesos de selección que, como característica principal y
como unas formas nuevas de aprendizaje que han surgido luego del periodo de la pandemia, no solamente se convierten en procesos de selección digitales, sino también virtuales. En este sentido, les quiero compartir una presentación. No sé si se puede llegar a ver la presentación en forma completa. En este sentido, nosotros cuando comenzamos en la planificación estratégica del año 2022, no se ve, a ver, esperen un segundito. Que trato de compartir. Ahí, ¿la podemos ver en forma completa? Perfecto, entonces cuando comenzamos un poco la planificación estratégica para el periodo 2020-2023, comenzamos con algunos grandes metas de gestión, como es la regularización del empleo, que ahora nos vamos a adentrar un poquito más en la temática, la mejora continua de los procedimientos que conforman parte del proceso de selección que realizamos en el ámbito de la administración pública en Argentina, generar nuevos mecanismos de ingreso, contemplar distintos mecanismos de ingreso y distintos procedimientos dependiendo de los tipos de cargo, no solamente tener un único proceso de selección que se adecue a todos los cargos, sino ir pensando en distintos procedimientos en función del universo meta, es decir, si estábamos pensando en incorporar perfiles directivos, perfiles de mandos medios, perfiles administrativos o de apoyo, perfiles profesionales, científicos, técnicos y demás tipos de cargos que encontramos dentro de la administración pública, e ir adecuando estos mecanismos para obtener el mejor resultado dentro de cada procedimiento. En este marco, claramente, la pandemia nos hizo repensar nuestras formas de acción. Si bien nosotros veníamos ya desde hace algunos años atrás, en el 2018 comenzamos con un plan de digitalización de los procesos de selección y un plan de centralización de los procesos de cargos directivos o alta gerencia pública, dentro de la Dirección de Procesos de Selección de la Secretaría de Empleo, se comenzó a pensar en cómo podíamos realizar este proceso de selección, no en forma solo digital, sino virtual, para poder continuar con los objetivos de gestión del empleo público. Es decir, las políticas públicas debían ser y deben ser continuadas, deben poder ser realizadas. Cómo hacíamos para ir incorporando a personal dentro de la administración pública y cómo hacíamos para regularizar todo un universo de personal de muchísima antigüedad que no se encuentra hoy en la planta permanente del Estado. Dentro del Estado argentino nosotros tenemos distintas formas de vinculación mediante contrataciones o personal de planta permanente, funcionarios de carrera administrativa. La idea era poder relevar todo el universo destinatario de un plan de regularización de personal de más de 5 años de antigüedad que pudiera ser incorporado en la planta permanente mediante sistemas meritocráticos de acceso al empleo público, como son nuestras garantías constitucionales. En este sentido, se comenzaron a trabajar distintas fases, tareas y desarrollos con distintos objetivos paralelos que fueron implementándose en el transcurso del último año y medio. En ello fue la planificación específica de los objetivos a realizar, verificar y relevar el universo de destinatarios de las distintas medidas, ya sea de ingreso al empleo público como del plan de regularización del empleo público, y la definición de cuáles serían los actores claves, y empezar a pensar no a la administración pública como distintos compartimentos estancos, sino más bien como una red de relaciones donde las diversas competencias básicas de los organismos que componen la administración pública nos generan determinadas expertices o competencias que debemos de ir aprovechando también sin necesidad de que un área específica posea todas las competencias para poder desarrollar un proceso de selección. En este sentido, identificamos muy claramente los socios estratégicos que debíamos tener en nuestro lado para poder implementar esta política pública, entre ellos el INAP, el Instituto Nacional de la Administración Pública, clave en el desarrollo de las competencias de los empleados públicos para poder realizar los materiales de estudio, exámenes
orientados a cada una de las familias de puestos específicas a concursar, la Agencia Nacional de Discapacidad para el apoyo para los cargos con reserva de puestos para el personal que acreditara discapacidad, asimismo el Ministerio de Trabajo para las veedurías en este sentido, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para el trato igualitario de cualquier postulante que se anotara en un proceso de selección, y claramente las entidades signatarias, que un poco comentaba Natalia previamente, que son una parte sustantiva dentro de nuestro encuadre normativo y marco normativo jurídico también en el ámbito de la administración pública. Todos estos no como simplemente actores, sino como parte de una red de relaciones que son cruciales para la implementación de un proceso de selección que contenga distintos valores y que reflejen estos valores, ¿no? Es muy importante la transparencia, la idoneidad para el cargo, el mérito para el acceso, la igualdad de oportunidades, y todo esto generarlo en un ámbito de innovación, en un momento de una cultura muy particular del ámbito de la administración pública que se ve completamente redefinido en el ámbito de la pandemia por COVID. En este sentido, además de las adecuaciones normativas de un régimen muy estricto que no contemplaba la digitalización y virtualización, se fueron trabajando distintas acciones en forma paralela junto con el desarrollo de un nuevo sistema de selección. En este sentido, comenzamos con un relevamiento del personal, no solamente en el ámbito cuantitativo, sino en un aspecto más cualitativo del universo destinatario del Plan de Regularización del Estado, que es donde vamos a enfocar hoy la charla y no en otros tipos de convocatoria, del personal que tuviera al menos 5 años de antigüedad en la administración pública en las distintas jurisdicciones, ministerios y organismos desconcentrados en el ámbito del convenio colectivo de trabajo sectorial del CINEP. En este sentido, se han relevado más de 37.000 personas de distintas características, cuáles eran sus titulaciones, cuáles eran sus posgrados, sus experiencias particulares en función de determinados puestos de trabajo, sus competencias, los años de antigüedad, experiencias fuera del Estado y demás, para poder tener un universo amplio del destinatario de la política pública que estábamos encarando para la regularización del Estado, que si bien habíamos comenzado en una primera etapa en el año 2019, se había completamente reformulado en este periodo de pandemia con la virtualización o el no poder asistir a nuestros ambientes de trabajo para poder realizar este proceso de selección, que habitualmente uno debía de acercar documentación, acercarse a distintas sedes para poder rendir distintos exámenes técnicos, las entrevistas, las evaluaciones de competencias y demás. En este sentido, si bien habíamos comenzado ya en el año 2018 con una centralización de los cargos directivos o de alta gerencia o cargos con funciones ejecutivas, se había decidido a fines del 2019 y sobre todo en el principio del 2020, la centralización de estos procesos dentro de un área específica que permitiera que las áreas de recursos humanos actuaran como un socio estratégico dentro de la administración técnica de estos procesos, pero sin necesidad de ir duplicando equipos de trabajo que se dedicaran a concursos en las distintas jurisdicciones. Esto nos permite y nos está permitiendo concentrar la especialización y poder acelerar muchísimos más los plazos en cuanto al desarrollo de las distintas etapas de un proceso de selección. En este sentido, dentro del marco de la administración pública en Argentina, nosotros tenemos 3 tipos de convocatorias según la fuente de reclutamiento, según la oportunidad, es decir, en cuándo se largan hay otra clasificación, pero en este sentido tenemos convocatorias generales, abiertas o internas. Las convocatorias internas son aquellas que se realizan dentro de cada jurisdicción y cada organismo en particular y donde se exige a las personas que posean alguna antigüedad específica dentro ya del desarrollo de tareas dentro de esa jurisdicción. En este sentido, nuestra carrera administrativa se divide por distintos agrupamientos o niveles escalafonarios que van distinguiéndose uno a otro según por características de especialidad y por rangos de mayor autonomía y responsabilidad dentro de las tareas a medida que uno va ascendiendo dentro de los niveles escalafonarios. Nuestra normativa establece los distintos tipos de convocatorias según estos tipos de cargos bien identificados, pudiendo implementarse las convocatorias internas tanto en el agrupamiento general, es decir, aquellos cargos más de apoyo administrativo, como en el ámbito profesional. En este sentido, se comenzó a plantear el proceso de selección y ver cómo implementábamos estas etapas, ya, como dije antes, no solamente digitales, sino en formas virtuales. Para eso, obviamente, detectamos la necesidad de un sistema informático que
debía ser a medida porque las etapas del proceso son muy distintas a los distintos sistemas informáticos que habíamos encontrado en el mercado. Por lo tanto, se comienza toda una etapa de desarrollo interna dentro del ámbito de la Secretaría y con distintos equipos de trabajo, en los cuales han participado distintas áreas de la Secretaría de Empleo Público, y comenzamos a realizar los procesos de selección con inscripciones completamente web y digitalizadas y virtuales. En este sentido, un postulante se anota a un proceso de selección y realiza las distintas etapas evaluatorias. Todas estas etapas evaluatorias, hoy por hoy, dentro de nuestra normativa, nuestro encuadre normativo, que también es negociado, como bien explicaba Natalia en la presentación anterior, todos estos regímenes son negociados en ámbitos y mesas paritarias con las entidades sindicales signatarias de los convenios colectivos. Las distintas etapas son las evaluaciones de antecedentes y curriculares de los postulantes. Existen 2 evaluaciones técnicas, una de ámbito más general y otra sustantiva del puesto, la entrevista laboral y la evaluación del perfil psicológico, para después continuar con un orden de mérito estricto según el orden que han tenido en cada una de las etapas los postulantes. Todo este proceso de selección se ha virtualizado y digitalizado en su totalidad, y se ha establecido un tipo de mecanismo distinto para cada tipo de perfil de puesto convocado. En el ámbito de las convocatorias internas, el proceso de selección es más corto para hacerlo mucho más dinámico, debido a que son personas que ya se vienen desempeñando en un promedio de las 37.000 personas relevadas, en un promedio que rondan los 12 años de antigüedad dentro del Estado, con distintos tipos de contrataciones. En este sentido, las etapas se caracterizan por ser 3 etapas evaluatorias: la evaluación de antecedentes, la evaluación técnica general, en la cual ha participado coordinadamente con nosotros y ayudándonos con las temáticas de estudio y los materiales de estudio y exámenes, el INAP, y con una evaluación de perfil psicológico y evaluación de competencias para los cargos profesionales o los cargos de niveles más altos dentro de los niveles escalafonarios del Estado. En este sentido, se ha trabajado también con varias universidades para poder brindar capacitaciones diversas a los postulantes que de un momento para otro han tenido que aprender un nuevo proceso de selección y cómo hacíamos para garantizar que no hubiese ningún inconveniente en el uso de las tecnologías. En este sentido, y por el periodo de pandemia, claramente la administración pública debió adecuarse a nuevas metodologías de trabajo que fueron replicándose en las distintas jurisdicciones y en los distintos equipos de trabajo, como bien comentaba también Vanessa al principio, sobre estos relevamientos, y se comenzó a trabajar más con herramientas informáticas y tecnológicas y a fomentar el uso de ellas. En este sentido, se han instalado diversas acciones tendientes a capacitar al universo destinatario o a los empleados públicos para la utilización de estas plataformas. Y no solamente de las plataformas, sino que se brindan capacitaciones también sobre los concursos y sobre las metodologías, tanto de inscripción de exámenes y las temáticas mismas de los exámenes. En este proceso, claramente, estamos con el desarrollo de un sistema concursal que se decidió por determinadas características de ventajas, poder desarrollarlo internamente con equipos propios de la administración pública y no tener una contratación externa para poder ir adecuando el sistema a medida que fuera necesitándose. En este sentido, comenzamos con una etapa preliminar de diagnóstico sobre las necesidades que vinculábamos a cada una de las etapas de este proceso de selección, para terminar con especificaciones técnicas y diversos manuales destinatarios para poder desarrollar este proceso de selección y comenzar con la adecuación del equipo informático que dentro de la Secretaría va a realizar y está realizando el proceso del sistema concursal 2.0 con distintas fases. Actualmente nos encontramos ya desarrollado con la fase 1 y aplicando los primeros procesos de selección ya digitales hace muy poquito, pero ya habiendo probado distintos módulos de este sistema. Los exámenes actualmente, ya hemos probado diversos exámenes donde más de 1000 postulantes se encuentran rindiendo paralelamente en el mismo momento, sin ninguna dificultad, con metodologías de evaluaciones de correcciones automáticas y puntuaciones automáticas de los postulantes una vez finalizado el proceso de evaluaciones técnicas. Lo mismo que hemos desarrollado todos módulos específicos dentro del sistema para las evaluaciones de competencias y las evaluaciones de perfil psicológico a cargo de profesionales matriculados para poder implementarlo. En este sentido, son diversos módulos que hoy están interactuando y que a futuro, en una fase de desarrollo 2, que denominamos 2, que será la integración de todos estos módulos más el acceso a la ciudadanía también de los datos estadísticos, lo cual nos parecía muy importante, dado que
muchas veces para poder rastrear los datos de un proceso de selección uno debe de ingresar a las páginas y empezar a buscar, si bien se encuentra todo publicado, debe empezar a poder sacar estadísticas. Por lo tanto, como nuestros objetivos próximos son generar tableros de gestión para el ciudadano, que sepa cuántos concursos se están realizando, cuántas personas han ingresado en la administración pública mediante los procesos de selección y cuáles son las ofertas de empleo público que se encontraran vigentes en ese momento. Las grandes características del sistema Concursar 2.0 claramente son la digitalización y automatización de varias de las etapas, la celeridad en cada uno de los procesos y procedimientos que intervienen en la gestión administrativa de estos procesos de selección, la transparencia al poder contar el postulante o cualquier aspirante que pretenda postularse a un cargo, contar con toda la información necesaria, tanto como para poder rendir los exámenes pertinentes, como para poder hacer un seguimiento estricto tanto de los comités, jurados, miembros integrantes de las juntas de evaluaciones, asistentes técnicos, psicólogos matriculados y demás, y la accesibilidad de la información, ¿no? Contar con el portal único, que si bien nosotros veníamos ya gestionando un portal único de ofertas de empleo público, esta accesibilidad también de los datos, no solamente el acceso para poder uno tener que empezar a gestionarlo, sino que directamente tener un portal de acceso a la ciudadanía con datos estadísticos. ¿Qué nos permitió este nuevo sistema Concursar? Claramente automatizar la recepción documental que anteriormente se hacía en formato papel, un postulante venía con procesos, con documentación y esa documentación era escaneada y demás. Todas esas etapas que el postulante venía a las distintas sedes del proceso de selección ya no son necesarias, sino que un postulante puede cargar su documentación en formato digital, puede rendir los exámenes en formato digital, sin necesidad de tener ni siquiera una computadora. Los distintos módulos del sistema hacen que el examen pueda ser rendido hasta de un celular o una tablet. Por lo tanto, lo único que sería necesario es una conexión estable a Internet para poder rendir estos exámenes virtuales y de corrección automatizada. La confección de los CVs electrónicos y que el postulante puede ir actualizando paulatinamente su documentación a medida que vaya presentándose a los distintos concursos y evitar claramente la duplicidad de documentación, la cantidad de etapas presenciales y la utilización de distintos roles específicos según el rol que tenga cada uno de los actores del proceso de selección en los distintos procedimientos, ya sean los roles de vedurías, los roles de psicólogos matriculados, los roles de comités de selección, asistentes de coordinaciones concursales que gestionen la parte técnica administrativa de los procesos de selección, etcétera. Todo esto ha llevado a reducir ampliamente los plazos de un proceso de selección y poder gestionarlos en forma completamente virtual. Este ha sido un gran paso para y cambio en la forma de implementación de estos procesos de selección y ha dado una continuidad de la política pública de regularización que se empezó a implementar ya hace varios años y en la continuidad y mejora de esta política pública constante, lo cual nos genera un desarrollo completo de una política pública que esperemos en los próximos años estar cumplimentando el objetivo de regularizar a más de 37.000 personas. En la página del Concursar, dentro de la página Argentina Gobar, ustedes van a poder encontrar distintos videos explicativos de cómo se realizan las etapas, cómo es el sistema, cómo se debe cargar la documentación, y hay muchísimo material descriptivo sobre cómo se realizan esas etapas, no solamente digitales, sino también virtuales dentro del ámbito de la administración pública, en los procesos centralizados de convocatorias de regularización y que posteriormente van a ser implementados ya para los procesos de selección de convocatorias abiertas y cargos directivos o cargos de funciones ejecutivas o cargos de mandos medios. Esto ha sido un poco la presentación y el estado de situación de los procesos digitales hoy por hoy en la República Argentina. Muchísimas gracias, Paula. La verdad, un gusto escucharte siempre. Es muchísima información, así que les recuerdo que después de la presentación que les voy a hacer en un ratito, vamos a abrir los espacios de pregunta para todas las disertantes. Gracias, Pauli. Gracias, bueno, yo me quedo con ustedes.
Voy a tratar de ser lo más sintética posible. Voy a subir una presentación para que ustedes la puedan ver. A ver si no tenemos inconvenientes de conexión. ¿La ven en forma de presentación? Bueno, tengo algunos inconvenientes. Bueno, la realidad es que voy a hacer un breve resumen de algunos temas que ya plantearon mis compañeras, pero fundamentalmente nosotros desde el área que yo dirijo trabajamos para medir fundamentalmente. Los voy a invitar por un pequeño paseo en donde, establecida la pandemia y establecida la necesidad impostergable de adoptar medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en evidencia científica, los gobiernos necesitaban mitigar la propagación y el impacto sanitario establecido. En nuestro país, la acción mancomunada de nuestras autoridades nacionales, provinciales y municipales dieron marco a esta necesidad para contener a la población en su totalidad. ¿Para qué les muestro esta diapositiva? Porque el Ministerio de Salud llevaba el registro de la variación diaria de casos, de funciones, personas recuperadas, distribución geográfica, cantidad de testeos, camas ocupadas, personas vacunadas. Todo esto configuraba indicadores para poder hacer proyecciones y para poder, para poder establecer nuevas decisiones que rápidamente tenían que ser tomadas. Desde el área de, a ver un segundito que no me pasa la presentación. A ver ahora. Bien. A través de un decreto presidencial se establecieron acciones mancomunadas dentro del sector público nacional. El Ministerio de Salud estableció disposiciones, recomendaciones, medidas sanitarias, campañas de difusión, restricciones, etc. La Jefatura de Gabinete coordinó absolutamente todas las acciones en el sector público nacional. El Ministerio de Trabajo generó sugerencias e indicaciones para condiciones de trabajo y licencias durante el plazo establecido por la autoridad sanitaria y se requirió el apoyo a las autoridades sanitarias de los integrantes de las fuerzas de defensa y de seguridad para el control de la sanidad de fronteras, detectando, evaluando y derivando los casos sospechosos compatibles con el COVID-19. Cuando nosotros pensamos en la función pública, tenemos que pensar fundamentalmente en lo que significa el servicio civil de la nación. La función pública está atravesada por normas, por mecanismos institucionales, por estructuras, por capital humano y por pautas culturales y políticas que son manifiestas y que son latentes. Desde nosotros, si nos ponemos a pensar en el surgimiento del Estado argentino, y calculo que parte del surgimiento de muchos de los estados latinoamericanos replican algunas de estas instancias, la Revolución de Mayo en 1810, la primera Junta de Gobierno, la Declaración de la Independencia, la Constitución Nacional. Todos estos fueron los hitos que construyeron el Estado empleador. Ahora, si nosotros tomamos esto como parámetro, vamos a ir viendo que en el correr del tiempo y de acuerdo
a los tipos de políticas establecidos por distintas gestiones, nosotros vamos a ir viendo distintos niveles de maduración en los organismos de la administración central y descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros encontramos datos hoy en día que vienen arrastrándose desde los inicios de nuestro Estado. Si nosotros ponemos un ejemplo, en la anterior filmina yo les mostré la creación del ejército argentino. ¿Qué significa esto? Que en ese momento se pagaban salarios, se compraban insumos, y todo eso se iba registrando en algún lugar, en algunos papeles, en algunas cajas, en algunas carpetas. Como dato de color, les cuento que el Archivo de la Nación, el Archivo General de la Nación, fue fundado en el año 1821. Desde este archivo se le fueron dando instrucciones a los distintos organismos para que conservaran, de acuerdo a la validez de los documentos, durante un determinado tiempo los papeles. Hoy por hoy hay algunos papeles que se deben guardar casi 30 años y hay otros que se pueden guardar solamente 5. ¿Por qué les hago estos comentarios? Porque respondiendo a un viejo anhelo de la administración pública, a partir de la necesidad de tener información sobre quiénes eran los empleados públicos, se fueron estableciendo distintas normas, distintas resoluciones que nos fueron generando la necesidad de crear una base integrada de empleo público. Hubo muchísimos intentos antes que esto. Uno de los primeros intentos y uno de los más consolidados fue llevado a cabo por el Ministerio de Economía, cuando en el año 2004 estableció la obligatoriedad a todos los organismos para que informaran las remuneraciones abonadas. Como bien dijo Paula, hay distintas maneras de acceder al empleo público. Nosotros tenemos personal permanente, personal contratado, personal vinculado transitoriamente, contratos de locación y servicios. Todo eso excedía los datos que podíamos tomar de economía, ya que el core de economía es y sigue siendo la mejor contabilidad del Estado y el mejor control presupuestario. Entonces, hace muchos años aceptamos el desafío de crear una base unificada de recursos humanos. Ahora, cuando hicimos esto, un segundito nada más, ya estoy con ustedes. Cuando hicimos esto, tuvimos que hacer un relevamiento de cómo estaban los datos en los distintos organismos. Ahí nos encontramos con organismos que tenían sistemas sofisticados de gestión de recursos humanos y algunos organismos que todavía tenían los datos de sus empleados en formato Excel. Entonces, ¿qué hizo la Dirección de Gestión de Información y Política Salarial que está a mi cargo? Fuimos haciendo un relevamiento de cómo estaban todas las distintos sistemas de gestión de recursos humanos, cómo tenían la información las universidades, cómo estaban considerados los legajos. Les cuento además que desde el año 95 se estableció una determinada formalización de cómo llevar los legajos. En un determinado momento esos legajos eran todos en papel. Ahora yo les voy a contar cómo termina esa historia. También tenemos el sistema LOIS, que es de locación de obras y servicios, y los distintos aplicativos de recursos humanos que fuimos encontrando. Lo primero que hicimos fue acumular toda esta información. No lográbamos aún el diálogo entre estas instancias, pero lo que sí podíamos hacer era generar reportes. Finalmente, hoy, en la segunda etapa, integramos directamente a nuestra base el sistema de gestión de recursos humanos
del Ministerio de Economía, que se denomina CIRU, que tiene toda la información del personal, pero como les dije anteriormente, posicionando el core, su importancia, en la liquidación. Cómo estaban los datos en las universidades, los legajos, en el LOIS, el aplicativo de recursos humanos, y todo eso empezó a alimentar nuestra base de datos. Con esto, más algo que mencionaban fundamentalmente Natalia y Vanessa, parte de nuestra pandemia nos pudimos trabajar porque teníamos un sistema electrónico de documentos. Yo soy testigo de las oficinas tapadas de papeles, de la necesidad de firmar cada hoja, de la necesidad de revisar cada expediente. Desde hace bastantes años, gran parte del sector público nacional se maneja con el sistema de gestión de expedientes electrónicos. Como para que ustedes vean, este sistema nos permite hacer comunicaciones oficiales, tramitar los expedientes, por ejemplo, los formularios que les explicaba Vanessa con respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con carrera, se hacen a través de este sistema, en el generador electrónico de documentos oficiales, los trámites a distancia, todo contrato, toda designación tiene que pasar por este formulario. El legajo único electrónico, desarrollado a usanza de ese viejo legajo del año 1995, y la alocación de obras y servicios y el registro de legajo multipropósito. Todo esto configuró la posibilidad de que cada empleado y empleada, desde su hogar, desde la posibilidad del trabajo remoto, compartiendo la computadora probablemente con sus hijos o con su compañero o con su compañera, pudiese seguir trabajando. Tanto Paula como Vanessa, como Natalia y como yo, somos testigos de haber podido transitar, sobre todo los primeros meses de la pandemia, que fueron los más difíciles por el aislamiento, trabajando y sin generar prácticamente demoras. Esto obviamente requirió de parte de todas nosotras y de parte del resto de la gente que constituye los equipos de la Secretaría de Gestión y Empleo, una constante capacitación a nuestros equipos, un constante soporte, si se quiere, emocional, la posibilidad de que pudieran ponerse en contacto con nosotros para poder resolver los inconvenientes que tenían y en el caso de que nosotros no pudiéramos contenerlos, remitirlos a las personas o a los equipos que podían ayudarlos. Pero vuelvo con esta idea. Nada de todo esto hubiera sido posible si no hubiéramos tenido dos elementos fundamentales a nuestro favor. La capacidad de tramitar electrónicamente y la capacidad de mantener informadas a las autoridades de cómo estaba constituida la población o el universo del empleo público. En el relevamiento realizado por Paula, nosotros trabajamos estableciendo consultas a la base para ver qué cantidad de personal contratado teníamos, cuántas personas tenían denunciada su antigüedad, si ella le agregó en su relevamiento todo lo que eran datos más sensibles y que no están del todo actualizados porque esto, como ustedes podrán observar, es una cuestión bastante dinámica. Ahora, al tener nosotros una base, esto permite generar un montón de agilizaciones dentro de las consultas. Esta filmina les muestra más o menos qué fue lo que fuimos relevando, los sistemas de gestión, qué digitalizaban, todo lo que está ordenado, no ordenado, qué gestores tienen,
quiénes tenían SARA, quiénes no tenían SARA. Y hoy yo les quiero mostrar cuáles son todos los sistemas que nosotros utilizamos para poder mantener la base de empleo público actualizada. Parte de todo esto, por ejemplo, Natalia comentó la presentación que hizo la doctora Ana Castellani frente a los integrantes de la CIMAD de la brecha de género. Los datos por género y por edad y por cargo que la doctora utilizó vienen de nuestra base de empleo público. Y por lo tanto es fundamental tener en una única fuente datos fieles y confiables. ¿Por qué hablo de confiabilidad? Porque dentro del trabajo que nosotros tuvimos que hacer de relevamiento de lo que disponíamos, tuvimos que hacer un trabajo muy exhaustivo de calidad de datos. No es sencillo hacer un examen exhaustivo de todo eso, algo que nos llevó muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque el dato que nosotros aportamos a las autoridades tiene que ser certero y tiene que ser confiable. Y para poder entender esos datos, primero tuvimos que entender las diferentes fuentes de información. ¿Qué nos permitió eso? Nos permitió integrar servicios, mejorar la seguridad, centralizar la información, hacer backups diarios. Separamos en distintos ambientes la información en test, homologación y producción. Fuimos también como dirección de sistemas aportando a otras áreas de la Secretaría aplicativos, por ejemplo, el desarrollo del concursar 2.0 mencionado por Paula está a cargo de mi dirección. Nosotros tenemos un equipo de desarrolladores que los tenemos atados a una silla para que puedan avanzar, pero estamos comprometidos a que este desarrollo quede ya registrado en nombre de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete. Asimismo, a través de la página argentina.gov.ar, nosotros fuimos mejorando la información, llevamos a cabo el registro de entidades. El registro de entidades responde a la autorización de distintas entidades corporativas a que puedan prestar servicios o dinero a los empleados públicos y que el importe de su cuota sea descontado de su salario. Esto también es un diseño nuevo de la dirección. También llevamos a cabo la actualización del registro de personas con discapacidad certificada. Nosotros anteriormente teníamos algunos sistemas dentro de la subsecretaría, de la ex subsecretaría de Gestión y Empleo, que iban registrando personal contratado, personas con discapacidad, pero que estaban apoyados en plataformas absolutamente obsoletas en este momento. Entonces, parte de la tarea que ha llevado a cabo mi equipo es actualizar, establecer sitios web para facilitar a los organismos que durante la pandemia no podían acceder a esos aplicativos un poquito más viejitos y pudieran poder tener acceso a facilitarnos la información. Asimismo, trabajamos en conjunto con el Instituto Nacional de la Administración Pública realizando informes trimestrales de empleo público. Este es un trabajo mancomunado que tenemos entre la Dirección de Investigación y Desarrollo del INAP y la Dirección de Sistemas que está a cargo del licenciado Dubín. Y de esta forma, lo que nosotros hacemos es abrir al público, al ciudadano común, todo lo que se produce dentro de la Secretaría de Gestión y Empleo. En la página de Argentina Gobar, nosotros establecimos ya desde hace bastantes años un único directorio para que cualquier ciudadano, si busca una persona, si quiere saber en dónde trabaja, ahí le va a salir
el número de teléfono y el organismo en donde trabaja. Esta base constituye evidentemente un plan integral de información de capital humano de los recursos que componen y prestan servicio a nuestra Administración Pública Nacional. Por supuesto que nosotros tenemos muchas aspiraciones. Queremos homogeneizar diferentes bases de datos, queremos contribuir a los municipios y a las provincias contándoles nuestra experiencia. Y la realidad es que venimos trabajando para que cualquiera de ustedes pueda ingresar en Argentina Gobar y ahí se va a encontrar con la clasificación del empleo, los distintos escalafones que lo componen, van a tener informes estadísticos sobre edad, género, nivel de estudio, distribución por provincias. Todo esto porque la base es la única fuente oficial sobre la situación del empleo público. Acá yo les quiero mostrar todas las aplicaciones que cualquier persona puede encontrar. Por ejemplo, esta pantalla que ustedes ven, no sé si se ve bien, está mi nombre allí. La Oficina Nacional de Empleo Público lleva a cabo toda la tramitación de designaciones, ya sean las distintas modalidades de contratación. Entonces, nosotros facilitamos al personal de la Dirección de Interpretación y Análisis de Normativa, dependiente de la ONEP, una base mediante la cual ellos pueden consultar por el CUIL de la persona y se ven visualizados los últimos 6 registros de las diferentes liquidaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí ellos pueden ver si la persona está activa o no. Nosotros además, desde nuestra área, hacemos lo que se denomina el certificado de incompatibilidad, para que no exista duplicidad del empleo. Yo sé que esto se debe ver muy chiquitito, se los muestro nada más, pero son las distintas aplicaciones. Y esta última base es la que yo puedo manejar directamente desde mi computadora, conectada directamente a la base general. Finalmente, quiero dejar de compartir. Un segundito que ya vuelvo con ustedes. Ahí está. Creo que estoy bien en términos de tiempo y les agradezco profundamente. Ustedes han sido testigos de un relato que armamos con las chicas para contarles momentos muy difíciles que pasamos, muy creativos, como dice Vanessa, porque la crisis es una oportunidad. Y contamos con algo muy importante, que es que en esta gestión se trabaja en equipo. Y nosotras somos de alguna manera testigos de eso. Así que le voy a pedir a la ayudante que tenemos que suba a mis compañeras para que podamos visualizarlas a todas. Y vamos a ir viendo el tema de las preguntas. A ver. Yo creo que algo tenemos en las preguntas. ¿Cómo se sintieron, chicas? ¿Les gustó? Muy bien, Cris. Bien. Bueno, a ver. Muy bien, mira. Me alegro. Vamos a ver si tenemos el tema de las preguntas. Tenemos 2 preguntitas. A ver, un segundito, por favor, Tengo una que es para mí a mano, Cris, ¿querés que comience? Estaba justo buscando eso, sí. Dale, mira. Sí. A mí me consultaron cuáles serían las herramientas a desarrollar por las áreas de recursos humanos en materia de relaciones laborales. Las áreas de recursos humanos están representadas también en estas delegaciones jurisdiccionales de las comisiones paritarias. Entonces, este recorrido que estuvimos haciendo en las comisiones centrales, que fue muy fructífero y dio grandes resultados, es el que deben replicar las delegaciones jurisdiccionales, sobre todo en la actualización de los protocolos, ante el dinamismo de la situación y ante las distintas fases de la pandemia, de acuerdo a la situación
geográfica también en donde se encuentren y a la concentración de trabajadores que estén en un mismo ámbito, así como los espacios. Entonces, creo que el camino es fortalecer las delegaciones de las comisiones paritarias que hay en cada una de las jurisdicciones y ministerios. Y ese trabajo también es un trabajo articulado y en conjunto con las comisiones centrales. Bien, gracias Nati. Paula, hay una pregunta para vos, Sí. ¿la podés ver? Sí, el cambio en la modalidad de evaluación de presencial a virtual parece a usted que puede llevar a cambios más profundos en los procesos de evaluación y se cambiará el qué más allá del cómo. Sí, sinceramente nosotros estamos repensando todos y cada una de las etapas de este proceso de selección, que claramente estamos pensando en formas más innovadoras de evaluación y no solamente de evaluación, solamente en un ámbito meritocrático de la antigüedad o la expertise de una persona en el cargo, sino evaluaciones de competencias para determinados tipos de perfiles. También incorporar nuevas tecnologías como la gamificación en cada una de las etapas para hacer mucho más llevadero y poder profundizar en algunos aspectos mucho más allá de lo técnico o clásico que es una norma jurídica o algunas instancias que usualmente son de evaluación en la administración pública para ir un poquito más allá y poder inmiscuir a un postulante en situaciones particulares y que pueda desenvolverse, analizar liderazgos y otros tipos de competencias. Claramente las formas virtuales y las nuevas tecnologías nos van llevando hacia nuevos mecanismos y nuevas formas que claramente necesitan un desarrollo previo y constante y una actualización constante de estas metodologías y tecnologías, ¿no? Bien, Vanessa, ¿tenés una pregunta? Bien, sí. Me consultan sobre qué elementos considero que podrían constituirse en vectores de cambio para la carrera en la administración pública a partir de los sucesos del COVID-19. Bueno, básicamente creo que hay que reflexionar mucho sobre los diferentes procesos que se realizan y qué modificaciones hay que hacer y cómo esos procesos van a transformar los puestos de trabajo, las tareas y las competencias que vamos a necesitar cada uno de nosotros. Y no solo me refiero a las que tengan que ver con conocimientos de uso tecnológicos o nuevas metodologías como hablaba Paula, sino también en los cambios internos que cada uno de nosotros va a tener que generarse, ¿no? Esto de una apropiación concreta y consciente de lo que es la carrera administrativa dentro de cada uno de nosotros. Saber que se viene un camino de autodesarrollo y de aprendizaje permanente, que no es una cuestión de estudio un poco y paro, es constante, es necesario un aprendizaje permanente y continuo para poder estar siempre actualizado y poder reformular permanentemente los procesos, que es lo que va a llevar a solucionar los problemas que nos van a ir surgiendo. Bien, yo tengo una pregunta. Después de la pandemia, ¿qué sistemas considera estratégicos y cuáles cambios permanentes deberían instrumentarse? Desde el área de sistemas, considero que el primer cambio estratégico debería ser en la equiparación de la registración de los datos. Digamos, nosotros venimos trabajando en eso. De hecho, estamos trabajando con el Ministerio de Economía para poder establecer las mismas variables de registración y poder llevar esto a cada uno de los diferentes liquidadores que existen en la administración para poder homologar la mayor cantidad posible de datos. Esto no va a ser sin el apoyo de las autoridades y de la gestión, porque representa un cambio sustancial en las particularidades de cada organismo. Tenemos que tratar de ir a un paraguas que así como el convenio colectivo, digamos, un paraguas de protección sobre casi 124.000 personas, nosotros tenemos que encontrar la manera de que esas 124.000 personas yo pueda saber de cada una lo mismo y no que tenga algunas inconsistencias en la información. Son 124.000. Ustedes piensen que el universo total de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada, son aproximadamente 500.000 personas. Bueno, estamos hablando en este momento del personal de seguridad y de defensa. Por lo tanto, es necesario homologar registración para que después
la información no tenga errores o dificultades en la calidad del dato. Si no tenemos más preguntas, yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al CLAD, para agradecer a cada una de las expositoras y decirles a todos muchas gracias, que sigan disfrutando y terminamos con la reunión. Mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención y saludos a todos. Buenas tardes. Saludos a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.